¿Qué están esperando de Cristo? Piensen por qué ustedes van a Cristo. ¿Qué es lo que a ustedes los lleva a Cristo? En muchas ocasiones me toca como aconsejar a jóvenes que vienen por consejería, y generalmente lo que nos une en la consejería no es Cristo, es el pecado. Y muchas veces su confesión y su búsqueda de Cristo. De hecho, ¿cuántos de ustedes han rendido pecado a Cristo? Yo creo que todos nosotros hemos rendido pecado a Cristo, ¿no? Pero muchas veces esos pecados que rendimos son esos pecados que nos molestan para las demás relaciones. No porque necesariamente temamos a Jehová. Y queremos que diga, Señor, líbrame de esto, pero porque me molesta. Y no porque realmente tema a Jehová. Aún nuestra rendición de pecados muchas veces no tiene el foco correcto. Y es por eso que debemos rendir realmente nuestros corazones. No creo que esté mal tampoco el juntarse a hablar de nuestra pecaminosidad para rendirla a Cristo. Y creo que también por medio de esta debilidad nuestra se perfecciona su gracia. Y podemos ver su gracia más latente, más viva, cuando vamos rendidos y necesitamos confesar nuestros pecados para que otros también nos lleven a Cristo. Pero debemos cuidar de vivir nuestra vida en base a nuestra pecaminosidad y que otros, que al fin y al cabo todas las juntas terminen siendo puro contar pecados y no rendirnos a Cristo. Que suele pasar muchas veces en la consejería. Y ahí es donde debemos cuidarnos. Por eso, cuando tú vas a rendir un pecado a Cristo, ¿por qué lo vas a rendir? ¿Porque te molesta? ¿O porque realmente estás temiendo a Jehová y quieres rendir tu vida? Fíjense cuando los pololos están pololeando y ella queda embarazada, terrible arrepentido. Oh, si no, lo hicimos tan mal, Señor, perdónennos. Y ella me preguntó, si no hubiese quedado embarazada, ¿llegan así arrepentidos? Es una buena pregunta. Entonces lo más probable es que no sea un arrepentimiento real delante del temor que se siente a Dios. Y eso en una área, y yo estoy seguro que en muchas áreas de nuestras vidas nos sucede exactamente lo mismo. Vamos por arrepentimiento, pero no porque queramos estar rendidos al reino y sujetos al reino, sino porque a nosotros nos molestan esos pecados. De hecho, hay pecados que nos molestan en nuestros matrimonios, porque siempre quieren la embarrada porque yo hago tal o tal cosa. Señor, líbrame de esto. Pero líbrame porque quiero contemplar tu gloria y deleitarme ante ti, o porque me molesta en mi matrimonio. ¿Se dan cuenta cómo funciona nuestro corazón? Egocéntricamente. Y somos el centro aún de nuestro cristianismo. Suena raro, o sea, yo soy el centro de mi cristianismo. Se debería ser Cristo. Pero es como funciona nuestro corazón. Lo que no justifica que así debe funcionar porque así funciona. No. Es porque esto nos debe hacer rendirnos con mayor gana y anhelo ante nuestro Rey que es Cristo. Entonces, nosotros debemos revisar nuestras expectativas que tenemos acerca de Cristo. Voy a salirme un poco de la diapositiva. Entonces, para entender de mejor manera el reino, hoy tenemos una doctrina que no es bíblica, que habla del reino aquí y ahora. Es una doctrina que no es bíblica. El reino de Cristo no va a ser total y completamente aquí y ahora. Conquisten los lugares de poder, lugares de autoridad, conquisten la alcaldía, los municipios, y porque el reino aquí y ahora, y cuando ustedes, la iglesia, gobierne todo, Cristo va a venir. Eso no es bíblico. Todos nosotros vemos en la palabra del Señor que Pablo, que Pedro hablan de este siglo y el siglo venidero, ¿cierto? Y es porque como el reino se ha manifestado, se manifiesta en este siglo y en la era venidera. Jesús enseñó que el reino llegó con él, ¿cierto? Marcos 1:14, no sé si alguien lo puede buscar y lo lee fuerte. Mateos 13, del 16 al 17. Lucas 17 también, por favor. Mateos 11, Lucas 16. Por favor, busquen esos versículos para que vamos trabajando. Marcos 1, Mateos 13, Lucas 17, Mateos 11, Lucas 16. Pero no las busquen todas, uno busque uno, después otro busca otra. Esa es la idea, para que todos cooperemos. Sí, Antonio, no te pongas exigente. Vale, compadre. Marcos 1, Mateos 13. ¿Quién tiene Marcos 1? Antonio. ¿Quién tiene Mateos 13? Luis. ¿Quién tiene Lucas 17? Nico. ¿Quién tiene Mateos 11? Rafa.
¿Quién tiene Lucas 16? Felipe, para la otra. Es que atrás tenía. Ya, entonces el reino ha llegado. Necesito que lean Marcos 1, versículo 14, el Antonio. Fuerte. Ya, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios se ha acercado. Mateo 13, del 16 al 17, que lo tenía Luis. El reino existe en medio de nosotros cuando los cristianos estamos reunidos con un solo propósito. Lucas 17, del 20 al 21. ¿Qué lo tenía Lucas 17? Nico, dale, versículo 20 y 21. El reino de Dios está entre ustedes. Desde el tiempo de Juan el Bautista, los que se esfuerzan en lograr aferrarse a él y entran a este reino, quienes esforzamos, quienes estamos buscando, luchando, realmente sabemos que es por la obra de Dios y el Espíritu Santo, vamos a entrar a este reino. Mateo 11, ¿qué lo tenía? Mateo 11, 12. Rafa. Los violentos lo arrebatan. Lucas 16, 16. Felipe. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Jesús, ¿cierto?, nos enseña que el reino llegó con él. ¿Cierto que le dijo, el reino viene con Cristo? Pero también Jesús nos enseñó que el reino todavía no ha llegado. ¿Ya? Cristo nos enseña que el reino llega con él. Pero también Cristo nos enseña que el reino todavía no ha llegado. Por mientras busquen Mateo 6, Mateo 25. Mateo 6 y Mateo 25. Sus discípulos tenían que orar por la llegada del reino. ¿Cierto? Esto nos muestra que el reino todavía no llegaba. Tenían que orar, Señor, venga tu reino, dice. Ellos piden el reino. Mateo 6, 10, ¿quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? José, dale. Venga tu reino. Debemos pedir la venida del reino. Mateo 25, 34. Luis, Mateo 25, 34, este versículo nos va a hablar de que al fin de los tiempos, nosotros que hemos seguido a Cristo recibiremos el reino. Entonces, las parábolas de agricultura muestran que el reino de Dios es por naturaleza algo que crece. Fíjense que las parábolas dicen, ¿a qué es semejante el reino? En una dice a un grano de mostaza, ¿cierto? Y hace alusión porque el reino, tal como el dímer que va en potencia y creciendo, es como el reino se ha manifestado en la historia. Pero en esta era el reino no se va a manifestar completamente. Nosotros tenemos matices del reino, vivimos aspectos del reino, pero la consumación del reino es posible por la consumación de la cruz, pero cuando Cristo venga en esta esperanza real que tenemos de la segunda venida de Cristo es cuando el reino se consuma.
De hecho, cuando ustedes le pregunten ¿de qué habla el Apocalipsis?, ustedes por favor no respondan que el Apocalipsis habla del anticristo y que el Papa y que la bestia y que los 10 cuernos, el cuerno pequeño que habla y cualquier cuestión. Yo sé que habla de eso, pero no es la centralidad del libro Apocalipsis. La centralidad del libro Apocalipsis es Cristo y su reino consumado, con su iglesia disfrutando por la eternidad. Y vivieron felices para siempre. De eso nos habla Apocalipsis, pero nos gusta estas cosas. El anticristo, hoy ¿y será el Papa o no? No, yo creo que es Francisco, el anticristo, está clarito. El Papa Negro, viene el Papa Negro, es el anticristo. No, sé que yo creo que es Barack Obama. Y te das cuenta que los cristianos están buscando y se distraen. Se distraen con aspectos que la Biblia no nos quiere decir. Apocalipsis nos habla de la consumación del reino de Cristo. Cuando su iglesia vivamos la era siguiente, el siguiente siglo que dice Pablo. Como una semilla, su presencia está casi escondida, pero aún así es revolucionaria y eventualmente crece hasta su plenitud y conquistará toda oposición al gobierno de Dios. ¿Cierto? Pero no en esta tierra. No en el aquí y ahora, como se enseña hoy en día. El reino de Dios no es en el aquí y ahora. ¿Está su reino presente con nosotros? Sí. ¿Completamente? No. Es como esta misma aldea que conquistó el ejército, que les conté delante, de Age of Empires. ¿Cierto? Muchas veces esas guerras los reyes no iban a la guerra. ¿Cierto? Pero esa gente ya era parte del reino. Sin conocer al rey. Ya eran parte del reino. Sin conocer al rey. Y aunque no conocían al rey, ya estaban sujetos al rey. ¿Cierto? De la misma manera la iglesia está sujeta a Cristo sin aún verle. Sin aún ver al rey, nosotros ya estamos sujetos. ¿Estamos dentro del castillo? ¿Estamos parados ante el trono? No, todavía no. Pero eso viene. ¿Ya? Y eso no es en el aquí y ahora. El reino de Dios no es en el aquí y ahora. El reino de Dios es el aquí y el todavía no. Y eso lo vamos a explicar de ahí. ¿Ya? Entonces los apóstoles hablan a la vez de la presencia de dos tiempos o reinos. Y no es que sean dos reinos, sino que habla de dos tiempos. ¿Se han dado cuenta que Pablo o Pedro hablan de la era venidera, el tiempo presente o el presente siglo y el siguiente siglo? ¿Se han dado cuenta que Pablo habla de eso? Y habla de dos eras. Y son como dos tiempos que se entrelazan. Que es lo que vivimos hoy y lo que vivieron mañana, pero con manifestaciones hoy en día de lo que viene mañana. Debe entrar a eso. La muerte de Jesús nos rescata de este mundo malvado y nos lleva al reino de su Hijo amado. ¿Cierto? Ustedes pasaron del reino de la muerte. ¿A qué reino? Al de la vida. Ustedes ya son parte del reino de Dios. ¿Han visto al rey? ¿Alguno de ustedes ha visto al rey? No. ¿Pero son parte del reino? Sí. ¿Ya? ¿Están ante el trono del rey? No. Pero el rey está con ustedes en nuestros corazones, sí. Pero todavía no estamos parados ante el trono o dentro del castillo para poder entenderlo. Pero ese momento viene en la era venidera. Los dos tiempos se traslapan, que se le llama, que la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Nos sentimos atrapados en la tensión de vivir en medio de los dos. Y de hecho nosotros estamos atrapados en estas dos cosas. O ustedes son perfectamente cristianos o perfectamente pecadores. ¿Qué son? Ninguna de las dos, po. ¿Son pecadores? Sí. ¿Son santos? También. ¿Y por qué no? ¿Cómo somos santos y pecadores? Y eso somos. Entonces, la manifestación del reino en nuestras vidas también es como el dimmer que yo les contaba. Y en proporción al tiempo va avanzando el reino en nuestros corazones como en la historia. El reino de Dios es la renovación del mundo entero por la sanidad de todos los resultados del pecado. Eso es lo que el reino provoca. Es la renovación del mundo entero por la santidad de todos los resultados del pecado. ¿Cierto?
¿Se han dado cuenta cuando muchas veces se dice, oh, mira, ese país, terremoto en Nepal? Yo escuché cristianos decir, claro, es que esos países son muy idólatras y Dios trajo juicio. ¿Cierto? Eso sí, pero no. No es que Dios haya traído juicio ahí. La palabra del Señor dice que Dios ya dio juicio a la tierra. Dice que por el pecado del hombre toda la tierra está sujeta bajo maldición. Por ende, el terremoto, el incendio y todo lo que pase, que la tierra está sujeta bajo maldición desde el pecado del huerto. Y no es que hoy día se están portando más mal, hoy día los voy a castigar. No, no es eso. ¿Ya? Para que se entienda. Porque muchas veces, Dios trajo en Copiapó deben ser más pecadores que acá porque vino el aluvión, los chiquillos de Copiapó, ¿cierto? Por el pecado de ustedes vino el aluvión. Y no se trata de eso, sino que la tierra está sujeta bajo maldición. Y es la manifestación de la ira de Dios para los hijos de desobediencia, como dice Romanos 1, pero para los que estamos en Cristo son caminos de santidad. Amén. Todo el sufrimiento, todo lo que a ustedes lo malo pasa, no es juicio para ustedes, sino que caminos de santidad para sus vidas. Para los que no están en Cristo, el juicio de Dios, pero no porque ahora lo están enjuiciando, sino que, ¿cierto? No es que van a venir terremotos porque el Congreso va a aprobar leyes homosexuales. Como si las leyes homosexuales fueran más pecado que el ser injusto con los pobres. ¿Cierto? Entonces, todas estas son que la tierra está bajo maldición por el pecado del hombre. Y entonces, el reino de Dios es la renovación del mundo entero por la sanidad de todos los resultados del pecado. Y aquí nos deberíamos preguntar, entonces si el reino vino, ¿ya no debiera haber pecado o no? Y es porque estamos en esta mezcla o en este cruce de estas dos eras. Las manos del rey son manos sanadoras y por lo tanto el verdadero rey será escondido. ¿Saben quién dijo eso? Tolkien. ¿Cierto? En El Señor del Anillo dice, las manos del rey son manos sanadoras y por lo tanto el verdadero rey será conocido. ¿Cierto? Son manos sanadoras. ¿Hay sanidad total ahora en esta tierra, en este tiempo? Dios sana siempre. Y los que estamos en Cristo, ninguno está enfermo. Porque el reino de Dios está presente. ¿Sí o no? No, pues entonces ¿qué pasa? ¿Al reino le falta poder? No, porque cuando hoy vivimos sanidades, son manifestaciones de la siguiente era, no corresponden a esta. Pero Dios las ha manifestado por medio de su iglesia y del Evangelio. Pero le pregunto, ¿y en el reino futuro va a haber enfermedad? No. ¿Se dan cuenta que son estas dos cosas que se entrelazan? Los círculos de la separación y la necesidad humana. Primero, separación espiritual. Eso ha provocado el pecado, ¿no? Separación espiritual. Separación física. ¿Estamos separados físicamente de Dios? También. Estamos separados de nosotros mismos. Infelicidad, culpa, carencia de significado, miedo, ansiedad. Separación social, estamos separados unos de otros. Codicia, racismo, injusticia, quebrantamiento familiar, luchas de clases, pobreza, guerra. También separación física, estamos separados de la naturaleza, hambre, enfermedad, corrupción, envejecimiento, problemas ambientales, desastres naturales, muerte. Eso es lo que vivimos en esta era. Los niveles del ministerio del reino, la obra del reino es usar los dones del Espíritu para sanar todos los resultados del pecado. Por lo tanto, son básicos el evangelismo y el discipulado para esto. Es clave que ustedes lleven el evangelio y el discipulado, pero también la consejería, el desarrollo comunitario, la labor, la reforma social. Porque, ¿qué quebrantó el pecado? De hecho, aquí deberíamos ser la iglesia y nosotros como cristianos, ¿debiéramos defender causas que defienden la naturaleza? ¿Qué creen ustedes, sí o no? ¿Por qué sí y por qué no? Nico, ¿por qué un mandato tú crees que hay que hacer? ¿Debemos sumarnos a causas que defienden la naturaleza? ¿Qué destruye el pecado? Todo, hasta la tierra está sujeta bajo maldición. ¿Cierto? Entonces los valores del reino de Dios nosotros debemos hacerlos presentes en esta tierra. Y no solo es evangelismo y discipulado,
sino que el Evangelio debe afectar todas las áreas de nuestras vidas. Todas las áreas de nuestras vidas. Y no solo evangelismo y discipulado. ¿Se dan cuenta? Porque el reino, lo que no significa que vamos a lograr la transformación total de este mundo aquí y ahora. Pero sí nosotros debemos vivir como habitantes del reino. Amén. El reino es la presencia del poder del gobierno sobrenatural de Dios que ya entró en la historia humana, pero que todavía no está completado. Por ejemplo, el desequilibrio conservador. El reino está muy al futuro. Este modelo es fuerte en evangelismo, pero es pesimista en la obra social y aún en el cambio personal. El reino está muy al futuro, falta mucho todavía. Entonces, como falta mucho, evangelizamos, pero es pesimista en la obra social y en el cambio personal. Este tiende a ser antiintelectual. Este modelo del reino futuro, que falta tanto todavía. Viendo las cosas intelectuales como mundanas. Da muy poca importancia que los cristianos penetren en los dominios públicos con valores cristianos. Y no estoy diciendo tómate los gobiernos, la autoridad, no va por ahí, no estoy diciendo eso. Tienden a tener una mentalidad cerrada y una inclinación al legalismo. O el desequilibrio milagroso, el reino está muy presente. Este modelo es fuerte en las expectativas del cambio y las expectativas de la presencia y la adoración. El reino está muy presente, el reino es aquí y ahora. Pero este tiende a ser ingenuo respecto a los residuos del pecado en el corazón. Generalmente estas doctrinas no batallan en la pecaminosidad del corazón. Porque esperamos lo sobrenatural, aquí y ahora, milagros ya. Ven por Cristo, lleva tu milagro. Quiero mi milagro ahora. ¿Se dan cuenta? Y eso lo vemos presente ahora. Y este es por el desequilibrio milagroso. El reino está aquí y ahora, entonces se tiene que manifestar todo. Entonces, si no sanó es porque usted está pasando algo, no está en el reino. ¿Se dan cuenta? Este tiende a tener una teología del sufrimiento de bajo desarrollo. No está dispuesta a sufrir, porque el reino aquí y ahora está todo bien. Y da respuestas consentidoras. Tiende a enfocarse en ayudar a la gente para que obtenga felicidad y escape personal. Evangelio de la prosperidad, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué quiere el reino aquí y ahora? Ustedes son ricos. Si usted no tiene dinero, no tiene recursos, es porque usted no está en el reino. También está el desequilibrio liberal. El reino es muy natural. Este modelo quita lo sobrenatural de la fe. Este modelo es fuerte en justicia social y participación en la ciudad, pero este abandona la idea de la autoridad inspirada de la Biblia y la necesidad del nuevo nacimiento, que son las nuevas tendencias que nos enfrentamos hoy día. La Biblia no toda es inspirada por Dios. Por ejemplo, hay corrientes de teología liberal que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que solo contiene hechos divinos. ¿Cachai? Es una diferencia suena cristiana, pero es súper sutil y heavy para poder al momento de enfrentarnos a la palabra. O sea, no es que sea la palabra de Dios, sino que cuenta hechos de Dios nomás. Cada uno de estos acercamientos son inadecuados porque no están informados por una teología bíblica del reino de Dios. Los desequilibrios abundan en nuestras ciudades. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esto? En cuanto al conocimiento de Dios, de este reino. Y aquí vamos a ver lo que yo les decía, lo que es el reino de Dios es aquí y todavía no. El reino no es aquí y ahora, sino que el reino es aquí y todavía no. En cuanto al conocimiento, no debemos pensar que no hay verdad. No podemos vivir así. Que Dios no ha hablado, que nadie puede conocer acerca de la verdad absoluta. El Rey, nuestro Dios, ha dado su palabra. Entonces, lo ya significa más valentía en la proclamación de la verdad. Pero por otro lado debemos ser sencillos en nuestra habilidad para entender perfectamente la palabra del Señor. O sea, estamos en el reino, pero ustedes no tienen toda la suma de la verdad. Nosotros en lo personal. Porque nosotros tratamos de entender la palabra. ¿Cierto? Y no podemos decir yo tengo la última doctrina y yo tengo la verdad. Aunque la verdad sí es la palabra de Dios. ¿Se entiende? En nuestras opiniones, especialmente hacia aquellos cristianos que no están de acuerdo con nosotros, debemos ser menos inflexibles y triunfalistas.
pensar que ya lo sabemos todo. Por eso es complejo que entremos en debates teológicos. Porque eso es decir, yo tengo la verdad absoluta. Y no creo en un relativismo de la verdad tampoco. Creo que la palabra es la única fuente de verdad. Pero nosotros debemos ser humildes en reconocer que como no estamos en la plenitud del reino, no puedo adjudicarme yo la verdad. Entonces esto también significa que nuestro discernimiento del llamado de Dios y su voluntad para nosotros y para los demás no deben ser vistos como una seguridad presuntuosa, de modo que lo que dices no tiene error. Los todavía no significan más amor en lo esencial, más humildad y diálogo y tolerancia y apertura en las áreas de desacuerdo. Hay doctrina elemental y que no podemos transar, ¿cierto? Pero hay doctrinas secundarias. De hecho hay una frase que a mí me gusta, que es de Francisco de Asís, que dice: en lo principal, unidad. En lo secundario, libertad. Pero por sobre todo que reine el amor. Esa la dijo mi profe de homilética en una predica. Se la copié. Sí. ¿Cierto? Y de verdad que no podemos transar que la salvación es solo por gracia. No podemos transar que la salvación es solo por fe. No podemos transar que solo la palabra de Dios es la única fuente de verdad. No podemos transar que solo por Cristo somos salvos. Y no podemos transar que solo para Dios la gloria. Esas son doctrinas elementales en las cuales no podemos transar, ¿cierto? Pero hay doctrinas secundarias que tal vez nos han dividido. Y eso es lo que nosotros procuramos como MOU. No queremos entrar en doctrinas secundarias, queremos permanecer en nuestras doctrinas elementales donde tal vez todos estamos creyendo y desde ahí avanzar como una sola iglesia. Por ejemplo, en la sanidad personal. ¿Todos los que estamos en el reino de Dios somos todos sanos? No. ¿Pero hay sanidades? Sí. Entonces es la manifestación del reino futuro que va a ser completamente perfecto en cuanto a la sanidad. En cuanto a la salud de la iglesia está completamente sana y perfecta? No. Pero cuando Cristo viene y nos lleva a su reino, ¿va a ser completamente perfecta? Sí. En el cambio social, la equidad, por ejemplo, que busca el mundo, la equidad. Vivimos en un mundo lleno de equidad, o nosotros la iglesia, ¿es equitativa? No, y procuramos que lo sea, y luchamos porque nuestras congregaciones sean equitativas y poder realmente vivir esa equidad. Pero es un valor del reino que se manifiesta ahora vagamente, pero llegará el día donde habrá esa perfección de la equidad y de la justicia social. Y hay algo que es importante, disculpe que me salga esto, pero quiero decirle en cuanto a la justicia social. Muchas veces nosotros la justicia social la vemos como la meta, donde debiéramos llegar, ojalá poder ser justos. Y realmente la justicia social, tal como ha sido el Evangelio de la Gracia, debiera ser la base para nosotros actuar, desde ahí para arriba. Y ser realmente generoso y dadivoso. La justicia social no puede ser nuestra meta. Esa es la meta del mundo. Como iglesia, la justicia social es la base. Amén. Entonces, el reino, fundamentalmente, ¿qué es lo que es hoy en día? ¿Es el castillo, el palacio, el trono? ¿O es la representación de la autoridad por medio de Cristo en su iglesia? ¿En qué estamos? En un tiempo donde la autoridad de Cristo está presente, ¿cierto? No estamos en el castillo. De hecho, nosotros, ninguno nos hemos parado ante la gloria de Dios todavía. Hemos visto su gloria manifiesta, pero no parado ante su gloria. Y eso está por venir en el reino. Parado ante el Rey, parado ante Cristo, ¿cierto? La imagen del Dios invisible. Amén. Entonces la autoridad de Cristo está presente.